Para ahondar aún más en la situación de los migrantes venezolanos en el país, María Elvira Arango entrevistó al director de Migración Colombia. Doctor Juan Francisco, buenas noches. ¿Cómo va su cuarentena? Que poco ha estado en la casa porque lo hemos visto trabajar casi sin parar. ¿Cómo está? María Elvira, muchísimas gracias. Un especial saludo y un honor estar aquí. En efecto, ha sido un poco movido, por eso a todo el mundo se le dice que el que se pueda quedar en la casa, mejor que aprovecha. Lo que nos toca estar en la calle trabajando, pues nos toca. Sí, ¿cómo ha sido la situación con sobre todo la preocupación que tenemos en Colombia por la salud de los venezolanos, tantos que llegaron a Colombia? ¿Cuál es la cifra exacta de los que han regresado a su país por cuenta de esta pandemia? Pues a ver, en términos generales, nosotros tenemos una población venezolana de 1.825.000 personas en el país. Ajá. De ese 1.825.000 han salido a hoy 65.000, un poco más de 65.000 de ellos, en una operación de retorno hacia Venezuela, utilizando en algunos casos, han sido unos pocos caminantes y en otros mayoritariamente buses como tal. Sí, y la preocupación, ellos regresarán a Colombia, se van a quedar en Venezuela. ¿Hay más venezolanos que están en el país intentando regresar al suyo? Pues lo que estamos viendo en este momento es que la reactivación económica gradual ha generado una reducción en la movilidad de estos migrantes hacia Venezuela. Eso quiere decir que ya lo están pensando y tiene todo el sentido del mundo en la medida en que sabemos que hay un alto porcentaje de esta población que depende de mercados informales o de actividades, digamos, de informalidad comercial. Al empezar a reactivarse las ciudades, hace que lo piensen dos veces antes de volver hacia Venezuela. Y por supuesto, tiene absoluta razón, muchos de ellos estamos convencidos que regresarán. La preocupación tan grande, doctor Espinosa, de la cantidad de familias que uno ve en las calles, que no tienen dónde encuarentenarse, es que ni siquiera tienen un techo en donde pasar estos meses, lo que nos queda de la cuarentena. No, es sin lugar a dudas un tema dramático y es una verdadera situación humanitaria. Con alcaldes, con gobernadores, hemos venido trabajando precisamente en ver cómo les damos las manos a esa población venezolana. Recuerden que el gobierno nacional expidió el decreto de prohibición de desalojos, lo propio hicieron algunas administraciones locales. Pues en esto hemos estado apoyando a esta población. El deseo es a que no se muevan en este momento, entre otras cosas porque la pandemia no distingue nacionalidad. Y aquí lo importante es cuidarnos nosotros y cuidar a nuestras familias también. Claro que sí. Y en el tema del servicio de salud, los servicios, la atención a estas familias, ¿ustedes tienen cifras, personas registradas ya infectados que sean ciudadanos venezolanos y que estén todavía en nuestro territorio? Sí, en efecto se han presentado algunos casos realmente muy poco numerosos de venezolanos arraigados en el país, es decir, de venezolanos que viven aquí en el país, que han presentado situación de contagio, digamos que muy normal o muy típica de cara a las zonas que presentan mayor presencia de contagio. Tratándose de venezolanos en tránsito, nosotros no tenemos ese reporte, digamos, de que se haya generado una situación de contagio en desplazamiento hacia Venezuela. Se está haciendo un procedimiento de tamizaje antes de abordar esos buses y, por supuesto, antes de salir hacia Venezuela también. Los expertos, sobre todo de agencias internacionales, alertan sobre la situación en Venezuela. Las cosas se van a poner más complicadas. El pico aún del COVID no ha llegado a nuestros vecinos. Cuando eso suceda, ¿Colombia está preparada para recibir más venezolanos? Pues ahí la situación en efecto es preocupante. ¿Por qué? Porque hay una falta de transparencia enorme en las cifras por parte de Venezuela y eso hace que nosotros se nos dificulte la gestión que venimos haciendo. En ese sentido hemos venido trabajando con los mandatarios locales y regionales en prepararnos para brindar la asistencia que sea requerida. De hecho, el viernes pasado estuvimos en sesión conjunta de trabajo en Cúcuta y uno de los temas fue precisamente ese. Ahora es momento de cuidarnos todos, pero también del reforzamiento en términos de salud que está viviendo el país. ¿Cuál es, doctor Espinosa, para usted la frontera más complicada en estos momentos de pandemia? No, digamos que en estos momentos estamos controlados. Lo que pasa es que la infraestructura que exista nos hace la diferencia.
pues donde hay un mejor desarrollo de infraestructura es el norte de Santander, y eso permite mitigar la situación de una mejor manera. Pero también el punto que es más intensivo en migración es precisamente norte de Santander. Recuerden que en un día promedio, por fuera de pandemia, en los puentes se manejan 35.000 tránsitos, 35.000 pasos en un solo día, en promedio. Con lo cual hay un volumen de población de lo que se llama pendular, es decir, personas que viven de un lado u otro, que tienen necesidades. Ahora, hay un punto muy importante y es, dado el desabastecimiento que tiene Venezuela, pues se mantienen los incentivos para pasar a Colombia para ir por elementos básicos de alimentación o incluso por medicinas, lo cual representa también un desafío, y por eso el llamado que hemos hecho a fuerzas militares y de policía es precisamente a que nos ayuden, lo que han venido haciendo, la verdad, con mucho profesionalismo. Sí, usted es un tipo optimista, doctor Espinosa. ¿Usted cree que las cosas van a mejorar en el tema migratorio una vez se levante la cuarentena y pase el pico de la pandemia? Yo digamos, por esencia soy una persona optimista, y creo que en estas circunstancias uno tiene que mantenerse así, porque el camino es duro. Lo que se nos viene va a ser muy, muy difícil. Ya hemos afrontado retos, pero lo que viene es mucho, mucho más complicado. Entonces creo que nos toca ocuparnos de trabajar, ocuparnos de afrontar esta situación y no perder de vista nunca que se trata de seres humanos y que al final del día tenemos que proteger personas colombianas, venezolanas, no importa el origen, tenemos que unirnos en torno a esa protección. Por supuesto, claro que sí, doctor Espinosa. Gracias por estos minutos con Noticias Caracol. Cuídese mucho, cuide su familia y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a ustedes y gracias por mandar los mensajes de cuidado a toda la ciudadanía. Buenas noches, doctor Espinosa. Buenas noches.